Eso fue que elegí caminar sobre este tema y como para recordar, ¿verdad?, algunos aspectos y poder caracterizar o poder detallar cómo fue esa vida de rectitud en Job. Dice que para dar énfasis a aspectos que necesitaba no fueran superficiales, sino que se notara que había un fuerte compromiso de parte de él. Entonces lo que Job hacía era hacer un pacto, un convenio con el Señor. Entonces así comienza precisamente el primer versículo del capítulo 31. Dice Job: yo hice pacto, dice, con mis ojos. Hice un convenio, hice un compromiso con Dios. Entonces decíamos que la rectitud, en el caso de Job, dice que Job entendía la rectitud considerando un pacto con sus ojos tenían que ser guardados. Dice que sostenía un fuerte compromiso con sus labios. Y ese fuerte compromiso con los labios era: no voy a mentir, no voy a usar de mentira nunca. Es el segundo aspecto que englobaba o que detalla la palabra de Dios, en donde Job tenía un compromiso, sobre todo por la rectitud, por la integridad que él estaba pretendiendo para sí mismo. Pero no solamente había un pacto con sus ojos, ni solamente un pacto con sus labios, sino que también tenía un pacto con sus manos. Job decía: nada se me va a pegar que no sea mío, ¿verdad? Nada me voy a llevar que no sea de mi propiedad. O sea, lo único que voy a manejar en mis manos es aquello que he ganado con mi sudor. Yo no voy a tener nada que ver con hurtos ni con robos. Entonces ahí están las manos comprometidas. Pero también había un pacto de respeto con sus semejantes. Y él lo plasma, dice: yo no voy a sobrepasar sobre nadie. Yo no voy a abusar sobre ninguna persona. No, él decía no, o sea, él tenía un pacto de respeto. Y ahí englobaba otro aspecto de su vida de rectitud. También dice que tenía un pacto de compasión con el necesitado. Pacto de compasión y decía: Señor, ¿verdad? Si comí solo mi pan, decía, mire, si comí solo mi pan y no le di al necesitado, tú me lo vas a demandar. Entonces era otro aspecto en lo que él englobaba. Él no podía, Job, decíamos, era un defensor del pobre, era un defensor de la viuda. Y si miraba a alguien con alguna necesidad, me imagino que Job era de los que no dormía hasta haber hecho el bien que aquel estaba necesitando. Mire todos los aspectos. Luego, Job también tenía un pacto de transparencia, un pacto de confianza o lealtad con Dios. ¿Verdad? Si he puesto, dice, mi confianza en el oro. Decíamos el miércoles pasado, un pacto de confianza. Dice: no, Señor, esto me lo vas a demandar también. Esto es maldad, decía. Esto no decía maldad, matar a otros, sino que poner la confianza en otro que no seas tú, Señor. Eso es maldad, fíjese. Hasta ahí llegaba. Luego, el día domingo, de una manera muy interesante, nuestro hermano Luis Marroquín nos llevó a entender también el pacto de transparencia o sinceridad que había en el corazón de Job. Entonces hemos caminado de esa forma, de esa manera, y hoy vamos a ver un pacto de justicia.
Quiero decirles que el domingo terminamos y el otro miércoles estamos en otro tema diferente que de hecho ya lo ubicamos para poder pues compartirlo con todos. Entonces estamos hoy con un pacto de justicia. Y respecto a este pacto de justicia, dice que Job tenía un compromiso con la justicia del Señor. Con la justicia, fíjese, del Señor. ¿Y de qué manera lo expresó? ¿De qué manera lo dijo? Dice, Job argumentó que su mente y corazón nunca ha sido, dice, capaz de anhelar ningún mal sobre su enemigo, o de celebrar, dice, la desgracia de aquellos que le han hecho mal. Ahí estaba básicamente puntualizando que Job tenía un pacto de justicia con el Señor. Ya les voy a explicar de qué forma. Si usted lee en Job capítulo 31, versículo 29, veamos lo que dice la palabra. Dice, si me alegré, Job 31, 29, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasará fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Oiga lo que dice. Dice, ¿acaso me he alegrado de la ruina de mi enemigo? ¿Acaso me he alegrado de la ruina de mi enemigo? ¿Acaso, dice, he celebrado su desgracia? Jamás he permitido que mi boca peque pidiendo que le vaya mal. Mire, ¿quién bajo mi techo, dice, no sació su hambre con los manjares de mi mesa? Jamás mis puertas se cerraron al viajero. Jamás un extraño pasó la noche en la calle. Entonces ahí está, fíjese bien reflejado. Meditando en las palabras de Job, se entiende, óigase bien, que la rectitud en el corazón de Job lo llevó a cuidar que su corazón no fuera contaminado con nada semejante al odio o resentimiento que el corazón y mente de las personas levanta cuando ha sido víctima de la agresión, la ofensa o la maldad de las personas. Job cuidó de eso. Y como Job cuidó que su corazón no se contaminara del odio o del resentimiento, por eso Job pudo decir, ¿acaso me ha alegrado de la ruina de mi enemigo? Dices, yo no tengo nada contra él. Si él es mi enemigo, si él me hizo daño, yo no voy a buscar su mal. Nunca dice, mi boca va a expresar maldición en contra de él. Entonces lo que se entiende de la palabra es que Job guardó su corazón del odio y del resentimiento como una manera de expresar rectitud e integridad como persona o como creyente de Dios. Él luchó contra el odio. Él luchó contra el resentimiento, como nos toca luchar a nosotros, ¿verdad? Como nos toca luchar a cada uno de nosotros. Por eso Job dice que pudo argumentar que no podía ser señalado. Nadie podía señalar a Job diciéndole, ¿sabes qué? Yo te vi alegrándote de la ruina de tu enemigo. O yo observé que celebrabas la desgracia de ellos. Y mire, Job dice, jamás he permitido que mi boca peque pidiendo que le vaya mal.
Entonces, ese es otro aspecto que es importante considerar. Todo aquel, mire, que diga para sí mismo, yo quiero ese camino de rectitud, yo quiero ese camino de integridad. Si alguien llega a determinar eso, va a tener que incluir para su vida de rectitud el hecho, fíjese bien, que su corazón nunca se contamine de odio ni de resentimiento con aquel que le ha hecho daño. Va a tener que trabajar con eso. Porque eso es parte de la rectitud, o eso es parte de la integridad, fíjese, que debe de haber en la vida de una persona, sobre todo creyente del Señor. Pero ahí sí nos la puso bien difícil, ¿verdad? Ahí sí nos la puso bien difícil. Porque buscar nuestra propia justicia cuando hemos sido ofendidos o tratados de manera injusta, cuando nos está pasando eso, es toda una lucha del corazón, el evitar desear que le vaya mal a la persona que nos ha hecho algún daño. Bueno, si ni siquiera la podemos ver. Si no la quiero ni ver, ¿verdad? Entonces eso implica, fíjese, el daño que tenemos en nuestro corazón. Entonces no es fácil desistir de tal actitud, mire, de venganza, cuando uno se siente dañado u ofendido por otra persona. Cualquiera puede decir, ay, sí, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Qué bueno, o sea, que no vamos a odiar o que no vamos a permanecer en resentimiento, pero no es nada fácil. Muchas veces el daño de otras personas nos persigue por donde quiera que nosotros vamos. Ahí está la ofensa, ahí está la injusticia, ahí está la mala actitud de otros. Y si ustedes son honestos, ¿verdad? Conmigo, van a identificarse en que aun cuando reconozcamos muchas veces que es una mala actitud, pero nosotros no podemos librarnos de ella. Usted se puede ir al otro lado del mundo, y allá en el otro lado del mundo donde nadie lo conoce, estar pensando que se va a juntar con la persona que lo ofendió. ¿Por qué? Porque se anda llevando en el corazón. Afecta demasiado, nos afecta muchísimo. Pero imagínese hasta dónde llegaba el corazón de Job. Y ahí sí lo podemos medir con fuerza. Ahí sí podemos medir hasta dónde este fulano, siervo del Señor, estaba comprometido con su Dios. ¿Por qué lo podemos medir? Porque dice, nunca, ¿verdad?, me voy a alegrar de la ruina de mi enemigo, ni nunca voy a celebrar la desgracia de ellos. Nunca lo voy a hacer. Yo nunca me voy a hacer. Por más maldad que me haya hecho, podría decir Job, ustedes no me van a encontrar a mí alegrándome de la desgracia del otro. No lo voy a hacer. Ahora, es una buena proposición para nosotros mismos considerarla para caminar de esa forma. Pero nos va a costar. Porque muchas de las situaciones que nos suceden en la vida nos duele. Y nos duele, hermanos, bastante como para olvidarlas. O como para evitar, ¿verdad?, recordar ese daño, o ese maltrato, o esa injusticia que nosotros recibimos de los demás. Ahora,
en su caminar de rectitud, yo lo entiendo de esa forma, siendo que Job había llegado hasta ese extremo, es que parte de su rectitud era que todo deseo de justicia, Job se lo había puesto en las manos del Señor. Por eso le pusimos a este mensaje un pacto de justicia, hablando ya del hecho de que evitando que nuestro corazón se contamine, vamos a tener que usar de la justicia de Dios, abrazarla y decirle: tú eres mi justicia. Yo no voy a ir en contra nunca de nadie de quien he recibido maldad. No lo voy a hacer nunca. Nunca lo voy a hacer. Eso es rectitud. Ahora, ¿a cuántos les parece fácil? ¿A cuántos les parece fácil? Yo nunca. No me voy a alegrar con la desgracia de nadie que me ha hecho mal. Yo siempre voy a responder con el bien. Y por eso Job, mire, puede incluso hasta decir: ¿quién bajo mi techo no sació su hambre con los manjares de mi mesa? Como quien dice: si yo le abrí la puerta a todo mundo. Y incluso ahí en medio de todos ellos, de los que estaban comiendo, ahí estaban mis enemigos. Y yo no les cerré las puertas a ellos. Fíjese usted. Y luego dice: jamás mis puertas se cerraron al viajero, jamás un extraño pasó la noche en la calle. Por eso decíamos que Job era un protector del necesitado, donde veía una necesidad, donde miraba una necesidad, ahí estaba Job ayudando. Y eso es rectitud, fíjese bien. Eso es rectitud. Ahora, una pregunta que es difícil responder a una persona ofendida es la siguiente: ¿y a ese quién le va a cobrar lo que debe? Ese es uno de los grandes líos. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera deseamos ver a las personas que nos han hecho mal sufriendo como nosotros sufrimos. Entonces la pregunta es: ¿quién a le va a cobrar lo que debe? En el fondo de nuestro corazón anhelamos eso. ¿En qué momento esta persona va a vivir el mismo sufrimiento que me causó a mí? ¿Verdad? Mire, y la respuesta es, oiga bien, que nadie puede librarse de la justicia divina. Por eso podemos confiar en la justicia divina, porque nadie, fíjese bien, nadie puede librarse de la justicia divina. Y podemos captar o entender de la palabra que todo lo que se siembra sobre la tierra siempre va a tener su cosecha. Y aunque no seamos nosotros demandando venganza, el que sembró mal va a cosechar maldad. ¿Sí? O a lo mejor usted diga: pero ¿será verdad eso? ¿Será verdad? O sea que, como dicen, ¿verdad?, que la factura siempre se le pasa a cualquiera. Oiga esta leyenda. Dice que se cuenta que Moisés se sentó a meditar cerca de un pozo. Dice que estando allí él en un pozo, un caminante se detuvo para beber del agua del pozo. Pero cuando bebía del agua se le cayó una bolsa de dinero cayendo del cinturón a la arena. Se le cayó su bolso de plata. Pero el hombre, dice, se fue sin percatarse de lo sucedido. Oiga, poco después otro hombre pasó cerca del pozo y vio la cartera y la recogió, se la embolsó y se fue. Más tarde un tercer hombre se detuvo para saciar su sed
y se puso a dormir a la sombra del pozo. Fíjese. Mientras tanto, dice, el primer hombre había descubierto que le faltaba su dinero y dando por sentado que lo había botado estando en el pozo, dice que volvió al pozo y encontró a aquel hombre que estaba dormido, que por supuesto, dice, él no sabía nada. El que había perdido el dinero le exige a este que le devolviera su dinero. Pero vea que no era él quien se lo había llevado. No, era el otro. Pero esa es la correcta. Él se lo demandó al tercero, dice. Entonces surgió una discusión e irritado el primer hombre mató a aquel hombre que no debía nada. Y lo mató porque para él le había robado su dinero. Vea. Entonces Moisés, que miraba, dice, todo esto, le dijo a Dios, ¿cómo ves, Dios? Por eso los hombres no creen en ti, pues hay mucha maldad e injusticia en el mundo. Y viene con las preguntas, dice, ¿por qué el primer hombre tenía que perder su dinero y después convertirse en homicida? Son las preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Por qué el segundo hombre, dice, tiene una bolsa de dinero sin haber trabajado por ella? Se la llevó. Dice, y el tercero, ¿por qué si era inocente? ¿Por qué lo mataron, Señor? ¿Verdad que esas son las incógnitas que tenemos en la vida? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero oiga, ¿qué le dice Dios? Dios respondió. Por una y única vez te voy a dar una explicación. No puedo dártelo a cada paso, pero escúchame en esta, dice. El primer hombre era hijo de un ladrón. Y la bolsa de dinero que perdió era la bolsa de dinero que su padre le había robado al padre del segundo hombre. Que al hallar la bolsa de dinero, solo consideró que le pertenecía. El tercer hombre era un homicida, cuyo crimen nunca había sido revelado y recibió del primero el castigo que merecía. Dice, en el futuro, dijo Dios a Moisés, cree que hay sentido y justicia en lo que sucede, aun cuando no lo entiendas. Esas son las cosas que nosotros no entendemos. Solo vemos las cosas de frente y decimos, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero no conocemos el trasfondo. Pero hay justicia divina obrándose sobre la tierra. Y sobre todo, hermanos, en los hijos de Dios, en el nombre de Jesús. O sea, por eso podemos confiar en el Señor, porque aun cuando no seamos nosotros los que veamos en desgracia, que de hecho no podemos desearlo, todo lo que se siembra se tiene que pagar. Simplemente. ¿Verdad? Por eso no nos preguntemos, pero qué cosa más injusta. Hay cosas que desconocemos. Solo Dios las conoce. Por eso podemos confiar. Yo digo, por eso Job podía confiar en el Señor. Por eso él no se metió en el lío del odio, no se metió en el lío del resentimiento, porque él sabía que tenía un Dios que era Dios justo, que hace justicia. Por eso podemos estar tranquilos, aun cuando sintamos dolor de ofensa, sabiendo que Dios es justo. Y de Él viene la justicia, fíjese, para nuestras vidas. Podemos estar tranquilos. No tiene por qué levantarse el resentimiento, no tiene por qué levantarse el deseo de venganza, no tiene por qué levantarse el deseo de odio. No puede, porque estamos desconfiando de la justicia divina. Y mejor es confiar y quedarnos tranquilos que estar metido en un lío que no nos corresponde. Dejémosle la justicia
al Señor y Él hará con cada uno lo que corresponde. Él es juez justo. Él es alguien en quien podemos confiar. Entonces, hay tres cosas. ¿Cómo evitar, sería en el caso, contaminarse del odio o resentimiento sin entrar en pacto de justicia con el Señor? O más bien, entrando en pacto de justicia con el Señor sería. ¿Cómo evitar contaminarse del odio y entrar en pacto de justicia con el Señor? Porque necesitamos hacerlo. Número 1, mire, reconocer la soberanía y justicia del Señor cuando nos aparta de todo juicio contra quienes nos han hecho mal. Reconocer la soberanía y justicia del Señor. Nosotros no somos seres independientes que tengamos la oportunidad de hacer capricho alguno. No, estamos sujetos a un Dios eterno y necesitamos reconocer su soberanía, reconocer su justicia. ¿Verdad? Lo reconocemos. Entonces dice, reconocer la sabiduría y justicia del Señor cuando nos aparta de todo juicio. Él no nos quiere juzgando. Él que no nos quiere condenando a la persona que no, Él no nos quiere en eso. ¿Qué dice la palabra? Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mire, de Él es la justicia. Y luego dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es poderoso, se lo voy a leer en la versión, nueva versión internacional. Dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mire, oiga lo que dice. Antes bien dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Y es el punto, ¿cómo es posible que yo haga tanta maldad y reciba bien de este hombre? Eso dice que avergüenza al que ha ofendido, fíjese, al que ha hecho mal. No soporta eso. Dice, ¿cómo yo soy tan malo? Y eso de ascuas de fuego, es eso. Dice, actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Entonces esto es así, mire, esto ejecutado, llevado a la práctica, es poderosísimo, derriba grandes líos. El hecho de que usted reciba un mal, pero en lugar de un mal usted llega con un bien, la persona no soporta, dice, pero ¿cómo puedo ser tan malo yo? ¿Cómo puedo ser tan malo? Se avergüenza y eso lo hace reaccionar. La pregunta que surge es, ¿por qué el Señor me evita el tomar venganza? ¿Por qué no me deja tomar venganza? Dice, nos lo evita, mire, porque la venganza nos hace sembrar semillas de maldad a nosotros. Y toda maldad que salga de nosotros también tendrá que ser pagada. Por eso dice, no te metas en venganza. Porque el mal que has hecho
a lo mejor justificado en el sentido de, pues sí, pero a mí me hicieron. Dice, ese mal se te va a cobrar también a vos. Apártate de eso, no lo hagas. No hagas el mal. Dice, mejor haz el bien y déjale la justicia al Señor. Entonces no podemos justificarnos ante la maldad de otros, nuestra maldad, como para decir yo se lo hice porque Él me hizo. No, sembramos, y todo lo que sembramos igual nosotros vamos a cosechar. Por eso dicen, manténganse al margen, no se metan con el odio, no se metan con el resentimiento, sáquenlo del corazón y permítanle, dice el Señor, que cobre, porque todo lo que se siembra se va a cosechar. Entonces, acuérdense ustedes que aun cuando el corazón demanda que se nos pague lo que se nos debe, hay un Dios soberano al cual respetar. Y si Él dice, no te metas con la venganza, no nos metemos con la venganza. Amén. No nos metemos con ella. Número 2, porque el odio o resentimiento son emociones esclavizantes que buscarán dominar los pensamientos y las emociones. Cuando estamos dañados, fíjese bien, cuando estamos afectados o alguien ha obrado injustamente, lo único que queremos hacer es platicar de eso. A cualquiera le andamos contando. Y cada vez que lo contamos, lo hacemos fuerte. Cada vez que usamos nuestra boca para hablar de aquella situación, lo que estamos haciendo es haciéndola más grande. A lo mejor es chiquitilla, pero conforme la hablamos, ¿quién la hizo grande? Nosotros. Entonces, por eso decimos que el odio, resentimientos son emociones esclavizantes que buscarán dominar los pensamientos y las emociones. ¿Qué dijo el Señor? Dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cómo salir de una situación semejante? Mire, para salir de ello, lo primero que tengo que hacer es reconocer en el estado en que estoy. Si yo no reconozco que estoy llevando en ese momento una actitud esclavizante con aquellas ofensas o situaciones injustas que me han sucedido, si yo no lo reconozco, yo no puedo salir de ello. Yo tengo que aprender a decirme a mí mismo, o sea, Elmer está mal. Pero ¿y por qué estoy mal? Porque las emociones, tus emociones fueron afectadas por esa situación. Y ahora eres un esclavo. Eres un reo de esa situación, de la cual no te puedes soltar. Yo tengo que aprender a ubicarme, a señalarme a mí mismo. Y a decir, de veras, yo no estoy bien. Yo necesito ayuda. Entonces, cuando estamos en una situación así, donde no podemos salir y lo único que vemos, ¿verdad?, por todos lados es a las personas que ofendieron. Entonces nosotros estamos siendo esclavos de una situación. ¿Cómo se rompe? Dice, necesitamos buscar nuestra libertad en el Señor, en su palabra. Cuando hay situaciones o ofensas de las cuales no podemos ser libres mental y emocionalmente. Y la única manera que salimos es que el poder del Señor nos libre y que su palabra nos aleje de la esclavitud. Fíjese usted.
Yo debo de buscar para mí mismo un argumento convincente que me ayude a salir de donde estoy. Aparte de la manifestación del poder de Dios que lo necesito. Esa presencia linda del Señor que baja, que desciende, la necesitamos para que rompa, para que sane, para que llegue a lo profundo de nuestro corazón y haga algo nuevo en nosotros. Usted tiene que aprender a decirse para sí mismo: yo no voy a pasar toda la vida sufriendo por esto que me pasó. Yo no voy a pasar toda la vida viendo de enemigos aquellos que me hicieron daño. Es duro, es difícil decirlo, pero hay que decirlo. No puedo pasar toda la vida así. No puedo. Tengo que soltarme. Algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder. La presencia de Dios tiene que hacer algo importante en mí. Y eso lo busco. O sea, hay espacios de tiempo, momentos, personas que dicen: yo estaba en el culto, yo ya no soportaba, yo aguantaba, ¿verdad?, esa situación, o sea, me perseguía por todos lados, pero ese día, dice, la presencia de Dios bajó y me hizo libre. Me libró, algo desató, algo soltó. Algo sacó de mi corazón la presencia de Dios y me hizo libre. El perdón, como se trata de liberar de deuda al que nos debe. El perdón es liberar de deuda al que debe. Tiene el poder para liberarnos. Tiene poder para liberarnos. Dice Efesios 4:32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también dice hacerlo vosotros. El perdón es, fíjese, en acción. O sea, una fuente de liberación grandísima. Grandísima cuando se trata de llevar ataduras o esclavitudes. Desata, libera. Entonces, cuando la mente llega a entender que puede confiar en el Señor para su justicia y que no tengo que ser yo el que cargue con ese peso de las cosas que me han hecho, entonces va a llegar el reposo, va a llegar el descanso y vamos a ser liberados, fíjese bien, por el Señor. Y lo último, ¿cómo evitar contaminarnos del odio, resentimiento y entrar en pacto de justicia con el Señor? Es aprender a vaciarnos delante del Señor de todo el daño el que el corazón percibe de una situación, sin considerar esto como una debilidad. Fíjese usted, sin considerar esto como una debilidad, aprender a vaciarse delante del Señor de todo el daño que el corazón percibe de una situación, sin considerar esto como una debilidad. A veces consideramos eso como una debilidad. Mire, el Señor Jesucristo lo practicó. ¿Y de qué manera lo practicó? Vaya conmigo a 1 Pedro 2:23. 1 Pedro 2:23. Mire que dice 1 Pedro 2:23. Dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Lo vuelvo a leer, dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba.
sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mire lo que hacía el Señor. Dice, esto no es ninguna debilidad para quien lo practica, sino es una fortaleza. En el entendido que la persona es capaz de encomendar al Señor el daño ocasionado sin que dicha molestia sea derramada en contra del ofensor. En lugar de ir, y muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Porque dice, yo voy a ir y allí le voy a decir todas las. Dice que el Señor no hacía eso. Quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Es que ya vas a ver, ¿verdad? Y le hacemos, es que ya vas a ver. Dice que no hacía eso. Pero sí, dice, iba delante del Señor y a lo mejor, mire, ahí sacaba todo lo que andaba llevando, pero delante del Señor, no delante de la gente. No delante de la gente, sino delante. Ahí lloraba, ahí chillaba el Señor, delante de su Padre, pero no delante de las personas. Amén. Entonces, en lugar de esparcir la molestia sobre el ofensor, la derrama sobre el Señor en súplica. Ahí le decía, Señor, siento molestia a Dios. Y allí hablaba. Mire, hay un salmo, que es el Salmo 28, y yo creo que David también andaba por lo mismo, ¿no? De derramar todo su ser, pero no en contra de sus enemigos, sino delante del Señor. Y miren lo que dice el Salmo 28 y con esto terminamos. Dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, dice, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos, o con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Él sí se lo decía. Yo no sé si nosotros lo hagamos, pero dice, mira, págale conforme a ellos, ¿verdad? Pero se lo decía el Señor. Luego dice, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico te alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Una mezcla de expresiones en donde hay reconocimiento de la grandeza de Dios, pero en momentos determinados Dios dice que pese sobre ellos el mal y que se les devuelva lo que han sembrado. Pero era sobre el Señor, no era sobre las personas. Y eso es algo que nosotros necesitamos hacer. Si queremos, como quien dice, desahoguemos delante del Señor. Pero no seamos de aquellos que digan, mañana, ¿verdad? Buenas 8 de la mañana, allí voy a estar, ¿verdad? En la puerta de la casa de esta mujer, de este hombre, y allí le voy a decir todo. No descargamos ira, sino nos descargamos delante del Señor en ruego y en súplica. Entonces, hermano, Job es un modelo de rectitud, y su
rectitud lo llevó a cuidarse del odio y del resentimiento como parte de su vida de integridad. Ahora la pregunta es, ¿llegará mi integridad hasta esos extremos? He decidido luchar contra el odio y los resentimientos para no estar albergando en mí venganza. Porque la rectitud o la integridad nos tiene que llevar a renunciar al odio o al resentimiento del corazón. Amén. Entonces ahí está un pacto de justicia. Un pacto de justicia con el Señor. Y eso era rectitud para Job. Y ahora pues de hecho va a ser para cada uno de nosotros. Yo voy a suplicarles que puestos de pie, podamos meditar, reflexionar un momentito en esta palabra y pensar ya no solo en Job, sino en nosotros mismos. Nuestra rectitud tiene que llevarnos a renunciar al odio y a renunciar al resentimiento.